Nos hemos reunido en el museo para recordar a Isidro, tanto en esa estupenda obra que luego veréis, como podéis comprobar, y luego a continuación vamos a hacer una mesa redonda para que hable sobre Isidro nuestro querido y admirado Antonio Moreno, y a continuación le seguirá Edmundo Comino. Luego, el fundador de la Galería Marmural. Y perdonad que luego ya nada más. Pero quiere decirse que algo de Isidro sí aprendéis. Bueno, muchas gracias por venir a acompañarnos. Y perdonad que tenga esta voz. Adiós. Bueno, buenos días. Manoli no ha dejado que la presentemos ni nada, entonces pues, pero vamos, todo bien. Siempre lo que ella haga, yo creo que está bien hecho, siempre con Isidro. Nosotros, pues bueno, pues lo único que queríamos es darle las gracias de momento a la Fundación Isidro Parra, que siempre hemos contado con ella desde que nos planteamos hacer la exposición, pues se lo dije a Manoli y bueno, pues todo bien, porque yo creo que yendo juntos siempre yo creo que vamos a sacar más que si no nos habláramos, creo yo. Luego, por las personas que nos acompañan, aparte de Manoli, Antonio Moreno, presidente del Patronato Municipal de Cultura, y Edmundo Comino, que también es miembro de la Fundación Isidro Parra. Y bueno, y por lo demás, pues yo creo que si Manoli, ya no quieres decir nada con esto que has hablado, es que, porque pues bueno, pero yo creo que eres la persona que más horas has pasado con él y siempre. Antonio sabe más de Isidro que yo. Bueno. Y del mundo también. Venga, pues entonces le damos paso a Edmundo Comino a ver qué nos puede contar un poquito porque yo seguramente que todos vamos a aprender un poquito y yo sobre todo más que, aunque todos los que estamos aquí yo creo que conocemos a Isidro y lo hemos conocido y tal, pero siempre no viene mal recordarle porque bueno, la memoria es olvidadiza y de vez en cuando hay que estar recordarle. Edmundo. Pues espero, no sé si lo que yo voy a decir ahora servirá para profundizar en el conocimiento de Isidro, espero que sí. Gracias de nuevo, Ángel, por invitarme a escribir ese artículo para el catálogo de la exposición que está en la otra sala, que creo yo que lo hice siguiendo términos taurinos, conseguí sacar una faena por lo menos aseada con respecto a lo que se me había encomendado, ¿no? Y entonces, pues supongo que a raíz de ese motivo, pues es una de las causas de que esté aquí en esta mesa acompañando a Manoli, a ti, Ángel, y por supuesto a Antonio, que efectivamente nos contará muchísimas cosas más de Isidro, más que yo. Pero yo sí que quiero destacar algunos de los aspectos que seguramente Antonio podrá profundizar también respecto a Isidro. Enfocar a Isidro es muy difícil porque es una figura de muchas caras. Me atrevería a decir que por lo menos un dodecaedro sí que es. Entonces es muy complicado entrar en la personalidad artística de Isidro así de golpe y porrazo y por qué línea, por dónde empezar. Yo cuando tuve que escribir ese libro estuve consultando lo que había publicado y me pareció que lo que había publicado estaba tan obsoleto y tan fuera de lugar que creo que con más motivo la fundación, de la que gracias a Manoli soy miembro, como más que nada por ayudarle a recuperar y a difundir la figura de Isidro, más nos reafirma en esa situación, esa posición, ¿no?
Y, en primer lugar, quería destacar o mencionar a Isidro como, no sé si será a lo mejor el último artista que propone un movimiento artístico, el Dalo. No sé si Antonio será, bueno, seguro que lo conoce, el Dalo, que de las personas que hay aquí, no sé si algunos tuvo la oportunidad de participar en la presentación del movimiento Dalo aquí en Alcázar, que se hizo con motivo de una exposición que hubo, yo creo que fue en el año 1987 o aproximadamente. Isidro se puso en contacto con el grupo de teatro en el que yo estaba entonces haciendo pues las cosas del artisteo teatral y nos propuso colaborar con él para presentar ese movimiento artístico, como digo, que se hacía desde el humor. Luego he leído cosas del propio Isidro que dicen que incluso hubo críticos que no lo supieron entender, que se lo creyeron en todo. Entonces digo, bueno, pues he pensado yo, si se lo llegaron a creer, bien estructurado estaba, ¿no? El Dalo, que era un movimiento, pues, como digo, que participaba, pretendía un poco burlarse de los ismos, ¿no? De decir, bueno, ¿por dónde va un artista? Por un camino, ¿no? Cuando el camino del artista posiblemente no tenga cunetas, el artista seguramente estará en campo abierto. Y entonces Dalo, al final, parece ser que terminaba participando de 3 ismos, según lo que recogía Isidro en un escrito, que serían, en primer lugar, el impresionismo referenciado a la capacidad visual del artista, el cubismo en cuanto a la capacidad de racionalización que tiene el artista frente al objeto, y el subconsciente del surrealismo, que, bueno, pues el surrealismo está ahí todavía, yo creo que, si no vivo, por lo menos dando coletazos, porque de vez en cuando salen cosas surrealistas. E incluso el propio Isidro participó en cierta ocasión, bueno, en una de las obras que él termina publicando en la parte gráfica, es no es esta edición, evidentemente, es una edición la que él hizo en la editorial Archeles, de una edición de un poemario de Gabino Alejandro Carriedo, Los animales vivos. Como digo, no es esta edición, evidentemente. Los animales vivos es una especie de compendio de un animalario, y bueno, pues Alejandro Carriedo, Gabino Alejandro Carriedo, es partícipe posiblemente sí que a lo mejor del último gran movimiento literario que hay en España, que tiene que ver con el surrealismo, que es el postismo. Entonces ese estar en el campo pues es lo que posiblemente una y reúna a los artistas, ¿no? No deja de ser curioso, ¿no?, que el Dalo participe o supuestamente pueda participar del surrealismo, para que Isidro también enlace con uno de los últimos artistas que se han vinculado a esa variedad del surrealismo, que es Gabino Alejandro Carriedo. Y luego, pues, mencionar la capacidad y la facultad que tiene Isidro como ilustrador, que a mí me parece que se atreve con dos grandes figuras de la literatura, y lo hace con una gran solvencia en cuanto a la capacidad gráfica para recuperar y exponer a los personajes y a las figuras. Me refiero evidentemente al Quijote y al Lázaro. Dos personajes que de alguna manera, uno directamente tiene que ver con La Mancha, con la que es casi, ¿verdad, Antonio? Luego seguramente tú podrás hablar más de La Mancha en la obra. Esa obra. Y yo vengo a lo mío. Bueno, pues Don Quijote y La Mancha en la obra de Isidro, y Lázaro, y no La Mancha, pero sí Toledo, que es nuestra referencia como administrativa, ¿no?,
con dos personajes, dos figuras de la literatura española que posiblemente estén en la, vamos, posiblemente no, son la cumbre, ¿no? Entre otras, pero bueno, ahí está Isidro en su aspecto de ilustrador con ellos, y luego pues también la figura de ya desaparecido otro amigo entrañable, Jesús de Haro, que colaboró muchísimo en un momento determinado para publicar este libro que tengo aquí, un ejemplar de La Guerra de la Independencia, La Mancha, 1808, diarios, memorias y cartas de Jesús de Haro Malpesa. Entonces, el proceso de este libro, aparte de todo lo que Isidro y Jesús pudieron hablar, pues de alguna manera yo fui también participé, porque estaba, o sea, al final se publicó en una editorial en la que yo era pues uno de los integrantes o de los miembros que la llevaban a cabo, junto con Ángel González de la Leja, Maricruz de los Ríos, fallecida hace 9 meses escasos, y José Fernando Sánchez Ruiz. Los 4 nos propusimos esta editorial, y una de las obras que se salió adelante fue esta, la de Jesús de Haro, con las ilustraciones de Isidro. Creo que son 6 grabados que son los que ilustran el texto. Y para terminar, no querría yo extenderme, porque aunque Antonio me eche en cara eso, yo sé que Antonio puede decir muchísimas más cosas y más interesantes que yo, pero sí que quiero terminar mi intervención con un apartado que es el apartado final de la obra de Isidro, que posiblemente sea la menos conocida de todas, que es la de imágenes y semejanzas, pero que es un cierre de obra artística fabuloso. Yo no soy un especialista en arte, ni quiero serlo a estas alturas de mi vida. Con ir pasando el día a día me contento, y escribir mis poquitos haikus. Pero creo que es una serie que es de una potencia artística increíble. Y a mí, yo viendo cosas desde que estoy colaborando con Manuel en la fundación, estoy descubriendo cada vez más cosas que tienen que ver con Isidro, evidentemente, pero sobre todo con esa última parte de su obra, que arranca en los años 90 y que se mantiene con una actualidad fabulosa. Para mí ya es un pintor puramente abstracto, pero no abstracto aislado del suelo, sino que profundamente enraizado, porque conforme veo cuadros, cada vez descubro que hay una relación íntima con el origen. El origen, ni más ni menos, que es el esquematismo abstracto que estamos acostumbrados a ver casi fuera de contexto muchas veces, porque lo vemos en imágenes, en reproducciones fotográficas, pero que es el que se hace en los periodos, voy a hablar de 10.000, 12.000 años antes de Cristo. Y eso no sé si es casual o Isidro llega a ese punto de coincidencia, pero a mí me deja absolutamente sorprendido. Entonces yo quiero incluso imaginar que algunos de los cuadros de ese ciclo de imágenes y semejanzas no son ni siquiera se corresponden a cosas que están relacionadas con la Tierra. A mí me parecen perfectamente mapas preparados para incorporar a un sistema de navegación y navegar por las galaxias. Disculpadme, pero yo también tengo mis inclinaciones y me sugieren cosas, ¿no? Entonces, coger, por ejemplo, el laberinto azul, quiero recordar, y situarme en una nave espacial para llegar no sé a dónde, el origen está también en Isidro. Y bueno, pues animaos a conocer la obra de Isidro. Aquí tenéis la oportunidad de visitar ahora, quien no lo haya hecho, los cuadros que
tiene puestos ahora mismo Ángel en su exposición. Y bueno, pues paso la palabra a Antonio y luego pues se supone que una mesa redonda, si queréis, imagino yo que habrá turno de palabras, si queréis preguntar cosas. Y nada más, muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y disfrutad de la pintura de Isidro. A ver, ¿se puede esto? Espera un momento. Echan un trago de agua con cuidado porque Sí, está racional, por lo que veo. No sé si la sequía ha contribuido a que solamente tengamos el vaso. Vale, así. Ah, se ha caído el agua. Ah. Bueno, buenos días. En primer lugar, bueno, hacía algún tiempo que no veía a Manoli y me alegra mucho reencontrarnos porque hemos tenido mucha vida en común desde hace muchos años y por lo tanto, pues eso siempre es muy agradable. Y felicitar a Ángel porque en este interés un poco, yo lo calificaría algo heroico, de tener una galería con esta calidad de obra y, en este caso concreto, de lo que ha ido acumulando de Isidro, pues merece la pena felicitarlo porque es un esfuerzo muy grande y además muy beneficioso para nuestro pueblo. O sea, aquí estamos hablando sobre todo de nuestro pueblo y de Isidro Parra, de nuestro pueblo. A mí me cuesta hablar de Isidro, hablar de Pepe Herreros, hablar de Santiago Ramos y de José Luis Amper. Me pone en una situación un poco peculiar porque yo los vivo en una especie de nebulosa donde todavía nos mantenemos. O sea, no hay olvidos, sino que lo que hay es una intimidad muy potente que con los años crece. Para mí hablar de Isidro es adentrarme, y como para hablar de cualquiera de los que he mencionado, en mi propia vida. Isidro yo lo conocí muy jovencito y siempre me llamó la atención en principio, más que la obra, que no apenas la conocía, me llamaba la atención él. Su forma de andar, su manera de mirar, su ensimismamiento, su forma de contestar o no contestar, porque tenía pues, como tenemos prácticamente todos, cada uno una medida en la que pueda, sus rarezas y lo que me fue llamando la atención a medida que lo fui conociendo fue su capacidad de conversación. Era un gran conversador. Con Isidro se conversaba muy bien, con Herrero no se conversaba porque era... Pero con Isidro se conversaba muy bien, con Pepe no se conversaba y con Santiago pues uno empezaba por la mística y no sabía dónde terminaba, pero esa era la situación. Y con Isidro se conversaba. Y se conversaba de todo. Yo he ido muchas veces al estudio en Madrid y allí hemos pasado ratos muy agradables porque sobre todo lo que tenía Isidro era una enorme curiosidad. Tenía una curiosidad científica porque era una persona que trabajaba con mucho rigor, y esa forma tan rigurosa de plantearse el entrar en lo que se suele llamar en la física los arcanos del universo, escarbar ahí a ver qué pasa y qué está pasando, pues lo llevaba a unas conversaciones muy interesantes. Lo que decía Edmundo, que bueno, aunque me ha puesto muchos deberes, yo ya te los mandaré por WhatsApp resueltos, pero lo que decía Edmundo de las cosas que ha dicho muy interesantes, efectivamente, esa figura poliédrica que tú llamas, desde el punto de vista de la física, yo lo defino, como se define en física, como multiverso. Isidro vivía en un multiverso muy particular.
Lo mismo era capaz de adentrarse en un paisaje manchego que en un personaje que en el cielo y en la tierra escarbaba muchísimo. Dentro de eso, del escarbamiento, cuando él estuvo un tiempo encargado en el Corral de Comedias de todo lo que era un poco la reforma del Corral de Comedias, cuando tiraron una pared apareció una baraja del siglo XVII. Y él, como no dejaba escombros sin mirar, pues vio la baraja. Vio la baraja, comentamos lo de la baraja, me enseñó la baraja, y en el periódico Lanza, que sigue todavía, me imagino, no lo sé. Digital. Pero entonces el periódico Lanza pues me dijo, podíamos escribir, entonces yo escribí un artículo que lo titulé La baraja recuperada. La baraja recuperada por Isidro, más que para hablar de la baraja, para hablar de Isidro, naturalmente, porque de la baraja poco podía decir, pero de Isidro sí que podía decir. Eso se completaba siempre con querer conocer sitios. Un sitio que no se conocía, estoy hablando ya de hace 50 años, en Alcázar, porque no es un sitio de paso, ahora sí que se habla mucho de él, es el Cerro Mesao. El Cerro Mesao, que es donde yo me he criado prácticamente de niño con mi primo haciendo labores del campo, pues a mí siempre me llamó la atención el Cerro de las Cabezuelas, que está en la vertiente sur del Cerro Mesao y está cerca de lo que era el río Záncara, que entonces tenía agua. Eso era muy desconocido en aquellos años. Isidro no lo conocía Pepe y no lo conocía Mazuecos, que estaba haciendo pues, los fascículos él hablaba de como una especie de introducción a historias, lugares y cosas de la Mancha, que es como lo llamaba, ¿no? Y un día yo le dije a Isidro, digo, ¿por qué no vamos al Cerro Mesao y conocéis el Cerro Mesao y el Cerro de las Cabezuelas? Entonces, con el coche de Isidro fuimos los cuatro, a Pepe Herreros, Rafael Mazuecos, Isidro y yo. En los fascículos de Mazuecos no recuerdo el número, pero hay unas cuantas cosas relacionadas, incluso una foto que nos hizo Isidro en la parte de arriba, en la cima. Bueno, cuando se habla de cima, el Cerro Mesao es un monticulillo, pero es una cima, es la parte de arriba. Claro. Además, yo ese Cerro de las Cabezuelas siempre desde niño lo vi como cosa rara, que no está junto al río, ahí no hay cerro ninguno, y eso desde luego cuando podamos hacerlo se hará una cata arqueológica, porque ahí hay algo, ahí eso esconde algo. Además, hablando por allí con los pastores, decían, si este cerro no es un cerro, esto es de piedra sueltiza, decían los pastores, o sea, como si fuera piedra que se fue acumulando ahí. En fin, curioso. Bueno, el caso es que nos hizo Isidro la foto, y en los fascículos de Mazuecos, pues estamos Mazuecos y yo en la foto en la cima, y luego están Isidro y Pepe. Una visita curiosa que casi le cuesta a Mazuecos partirse una pierna, porque entonces había por allí muchos jabalíes, y los jabalíes hacen unos hoyos tremendos, y metió iba a decir la pata, pero metió la pierna y madre mía, para sacarlo de allí es lo que tuvimos que sacar. Pero esto viene a colación porque después de estar allí, Isidro hizo una serie sobre toda esa parte del Cerro Mesao, todo lo que es la Junta de los Ríos, que al fondo están las sierras de Herencia, y lo que son las vegas del Záncara y el Jiguela, que es una zona extensísima. Él hizo una serie de la que yo tengo un cuadro, eran de 1,30 por 1 metro y pico, magnífica. El motivo siempre era el mismo, era esa composición que él hizo, antes había hecho de los anchos, que es ir componiendo como fragmentos de distintos colores generando profundidades, y lo hizo una serie de eran 5 o 6, y cada uno con tonalidades distintas, con colores distintos. Yo tengo
el que más me gustó y lo tengo en el salón de mi casa y por lo tanto yo todos los días amanezco en el Cerro Mesao. O sea que eso, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Eso es una ventaja que yo tengo gracias a Isidro. O sea que está allí, enorme como es, y claro, pues, en fin, mi día empieza viniendo como si estuviera de Quintería por el Cerro Mesao. La capacidad que él tenía para ver más allá de lo que realmente nosotros vemos forma parte de ese multiverso que en la física se define como admitir que no se puede hablar de una manera única de la realidad. ¿Qué es la realidad? ¿Qué es la realidad? No, a finales del siglo XX, cuando un poquitín la parte de la relatividad, pero sobre todo la parte de la mecánica cuántica, la realidad no tiene definición, no existe una realidad, existen realidades. Isidro lo que tenía era una capacidad de generar realidades, de ver cosas que no se veían, de hacer un trazo, y en un trazo había hecho un saltimbanqui, o había hecho un labrador, o había hecho un guerrero, que era verdaderamente sorprendente. O sea, yo creo que una de las cosas más admirables que hay que reconocer en Isidro era la capacidad de moverse en mundos en los que él vivía, porque vivía en mundos tan extraños que una vez, no sé si te acuerdas de eso, había invitado a Manoli y a Isidro a cenar a mi casa un día. Yo había comprado una casa, que es la que tengo, y la tiramos entera y se hizo la casa nueva. Además, tiene muchos detalles manchegos y alcazareños, con unos portalones que aquí unos carpinteros, que era muy amigo mío, pues restauraron y tenía muchos elementos. Y cuando se terminó la casa, pues dijimos, vamos a hacer una cena. Y quedamos un día para cenar. Pero un día, estando allí en la casa, llaman a la puerta, abro y eran Isidro y Manoli. Era una semana antes de cuando habíamos quedado para la cena. O sea, vinieron a cenar una semana antes sin haber cena, de cuando habíamos acordado la cena. Yo digo, pero bueno, Isidro, por supuesto que cenamos, pero ya no cenamos en mi casa. Sí. Aparecen, abro la puerta y aparecen allí los dos, como Isidro vivía en esas nebulosas en las que vivía, pues se presentó a cenar una semana antes de cuando habíamos acordado la fecha de la cena. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque cuando estabas con él, era una persona que se paraba mucho, hablaba despacio, a veces costaba trabajo entenderlo, había que estar muy atento a lo que decía, porque hablaba un poco para sí mismo. Y lo mismo que hablaba para sí mismo, pintaba para sí mismo. O sea, ha sido siempre una persona que no le ha preocupado hacer ni en pintura, ni en escritura, que también lo que él le parecía. Ha tenido una libertad enorme para poder generar su mundo, su obra. Y eso le facilitó la diversidad que tiene. O sea, entrar en la obra de Isidro es un privilegio, porque realmente uno no se cansa porque no es repetitivo. O sea, es un personaje que tiene tanta variedad que da gusto contemplarlo. Por lo tanto, yo os invito a que profundicéis en lo que se pueda en la obra de Isidro, que, bueno, ya iremos viendo cuál es el futuro de esta obra de Isidro en nuestro pueblo. A mí cuando estoy aquí no me gusta decir Alcázar de San Juan así, porque parece que estoy extraño. O sea, me gusta más decir en mi pueblo. Entonces, bueno, ya iremos viendo a ver qué pasa, qué se puede hacer, pero lo que sí está claro es que es una obra cósmica. No es una obra específicamente manchega. Lo es, tiene el fondo que tiene, pero es cósmico. Es cósmico, y eso es un valor difícilmente conseguible dentro del mundo del arte, porque a veces el artista coge un camino,
una rutina, no es como el tonto que coge la linde y el tonto sigue, no, en este caso no es un creador que genera un mundo y por ese mundo se va desenvolviendo. Pero Isidro, como tenía esa diversidad, pues hace que maraville bastante todo aquello que es capaz de producir, y es que era capaz de producir cosas increíbles. Cuando, después de lo del Corral de Comedias, hizo unas ilustraciones del Corral de Comedias, y eso es increíble, qué cosa, qué variedad. O sea, parecía que estaba viviendo en el siglo XVII, o sea, que se codeaba con Cervantes, con Quevedo, pero de tú a tú. O sea, no hacía una versión de, sino que es como si estuviera viviendo con ellos. Entonces, lo que pintaba, yo tengo alguna cosa de estas ahí en casa, y la verdad es que dices, bueno, este hombre parecía que estaba viviendo pues en mundos muy diversos. De la misma manera que también hace esas obras, como tú comentas, de esos mundos en los que no sabemos muy bien qué es lo que puede haber. Algo habrá, pero, en fin, llegar ahí no está tan fácil. Pero él llegaba, a su manera llegaba. Entonces, bueno, pues ahí se recreaba. Y eso es un legado que tenemos, que verdaderamente tenemos que sentirnos orgullosos de ser paisanos de Isidro y de poder contemplar su obra pues todo el tiempo que sea. Así que, muchísimas gracias. Bueno, yo después de hablar Edmundo, de hablar Antonio, pues a mí me queda pues poquito de hablar y hablaré de la exposición, porque yo a Isidro pues le conocí, pero tampoco yo he hablado tanto como está diciendo. Conozco a lo mejor más su obra, porque yo en Madrid pues sí estuve viendo la exposición esta que hizo en el Colegio de Ingenieros, en la calle Almagro, otra también me parece en Tórculo, fue donde hizo en Tórculo, y luego pues algunas veces que vino él ya a la galería y estuvimos hablando y demás, pero claro, no con esta facilidad con que tú hablas, que parece, bueno, hablar de una manera, pues con la vivida, ¿no? Entonces, pues bueno, yo, por ejemplo, ¿qué os puedo decir? Que nosotros la exposición, para nosotros, no es otra exposición más, es una exposición a lo largo de los años, pues hemos ido adquiriendo obras, ¿no? Porque cuando tienes galería, pues una galería es un mercado de compra, de venta, de hacer exposiciones de gente más joven, de gente, bueno, pues en este caso, al ir adquiriendo obra, pues ya, bueno, aparte de Isidro, pues yo qué sé, tenemos más obras de otros autores, pero bueno, ya llegó que con Isidro, pues hay algunas cosas desde los años 80 que fuimos adquiriendo, luego, bueno, el caso es que se fueron adquiriendo obras y ya llegó, pues ahora que con estas 24 cosas, pues había que hacer una exposición. Yo creo que la exposición ha quedado muy bien porque es una pequeña retrospectiva, o sea, hay cuadros desde el año 60 hasta el año 2001, entonces hay una evolución desde esa pintura del mundo natural, como puede ser el Molino La Galette de París, cuando esto que hizo para lo de Telefunken, la portada del disco, o un Callejón del Toro, de las poquitas cosas que hizo, y luego pasamos a estos de Los Anchos, y bueno, luego también hay un pequeño que ya va siendo más abstracto, que quiere intuir un molino con una cruz y un torreón, pero bueno, y ya lo de imágenes y semejanzas, que bueno, que ahí ya es una abstracción geométrica y termina con esas acuarelas totalmente
totalmente pues abstractas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que queríamos conseguir con esta exposición es darle otra vez notoriedad a Isidro en los medios, pues que es lo que estamos haciendo hoy en como complemento a la exposición, que hablemos de él, esta mesa redonda. Y poco más es lo que hemos tratado, ¿no? Nosotros, aparte ya que hoy pones Isidro y aparece pues la exposición y aparece un montón de cosas, pero aparte también os quería enseñar en esta revista de tendencias del mercado del arte, pues aquí, por ejemplo, es una revista que tiene estupendos anuncios como el Guggenheim con Picasso, por aquí hay otra de Antonio López en la Pedrera, bueno, ¿qué os puedo contar? Monet en la contraportada, la Bienal esta de París, bueno, pues entre medias de toda esta gente, Sorolla, Rafa Macarrón, ¿sabes? Joan Miró, Tapier, pues entre medias de esta, pues hemos querido también que esté Isidro Parra codeándose con toda esta gente. Entonces, yo creo que algo bueno hemos hecho también para darle esa, pues bueno, si ya no es publicidad, reconocimiento, porque yo, como ya dije en lo poquito que escribí en el catálogo, para mí Isidro, pues podría decir, si fuera políticamente correcto, uno de los mejores. Para mí es el mejor. Y Puerta. Y con Pepe Herreros, pues también tuve mucha afinidad, lo traté más, me gusta lo que hace Pepe, pero yo creo que, o lo que hacía Pepe, pero yo creo que Isidro ha sido más cosmopolita. No ha querido quedarse en el pintor manchego de Molinos, entonces ves ahí esa evolución que el otro día yo ponía 42 años en 5 imágenes, y ves esa evolución que yo creo que es tremenda, pero siempre todo con una sensibilidad tremenda a la hora de... Claro, las acuarelas, esas 2 acuarelitas que hay ahí, parece que no quiere ni tocar el papel, o sea que... Entonces, pues bueno, yo lo único que quería era eso, que yo creo que lo hemos conseguido, porque ya también hacía un poquito tiempo que no se hacía nada por diversos motivos, entonces pues es otra vez intentar ponerlo otra vez en los medios, en el mercado y ya está, y que espero que en este caso Manoli y todo lo demás, los que admiramos a Isidro, los amigos, pues se sientan también. Y bueno, y la exposición, todo el mundo que está viniendo pues le está gustando. Algunos, por ejemplo, no conocían la parte de lo de imágenes y semejanzas o estas últimas acuarelas y digamos lo están descubriendo ahora viendo esta exposición y bueno, y poco más, solamente agradeceros a Edmundo, Antonio y Manoli pues que estén aquí, porque sin ellos pues esto no hubiera podido ser posible, ¿no? Y bueno, ya lo he dicho antes también, gracias a la Fundación Isidro Parra, al patronato y bueno, y no sé, y a todos los que habéis venido. Y lo que decíamos, si queréis hacer alguna pregunta, bueno, ahora que veo a Andrés, también me gustaría que nos contara la anécdota esta de cuando fuiste al ver al museo y apareció... No sé, me encontré una de las veces que vas a Madrid para ver exposiciones, me gustaba mucho visitar el Museo de Arte Decorativa porque es un edificio muy singular, tiene muchas cosas interesantes y entonces pues digo, bueno, pues me toca, voy a dar una vuelta por allí y entonces me encontré la exposición de los 15 y estaba allí Isidro Parra, tenía una biografía muy imponente y estaba en uno de sus logotipos más interesantes y lo del Lazarillo, lo del Quijote, los libros, no sé, entonces me dio una sorpresa y me dio de satisfacción ver que un paisano pues, estaba ahí y estaba en una faceta muy poco conocida, por lo menos a nivel general, de lo que es Isidro como ilustrador. Y entonces, bueno, pues no de satisfacción y de orgullo, porque aparte de, pues lo conocía, no lo conoció tanto como nosotros, por supuesto, pero sí de los viajes a Montana, con Isidro Antequera, de algunas exposiciones que participó, como Vino del Jurado y tal, entonces, pues
tenía esa imagen que guardo de él, cuando alguna vez lo montaba por la tienda de sus hermanas ahí en la Castelar, no sé, como habéis dicho, tenía una mirada que marcaba una cierta distancia, pero a la vez una cierta atracción, era una cosa que llevaba a otra. Me parecía una persona muy interesante y yo creo que ha sido uno de los grandes del entorno de por aquí y a nivel de España, porque como se la reproducción de esa exposición. Claro. Pues, con Cruz Novillo y esta gente, los grandes ilustradores de España. No, sabía la etapa de pintor, pero en aquel momento fue una sorpresa. Claro. Pero qué pena no haber conocido esto y más difundido entre nosotros, porque a veces es verdad que nos miramos mucho un libro, pero es porque falta siempre alguien que a lo mejor lo extienda, lo expanda y cuando se hace ya. Sí, sí. Bueno, pues si alguien... No recordaba, pero le agradezco mucho su presencia. Ay, perdona. No, solamente que no recordaba cuando estaba en la fundación. Va tanta gente que me vas a perdonar, pero no reconozco muchos. Y te agradezco tu atención. Detrás de ti tienes otro gran pintor que no sé si le conoces. No, detrás de ti tienes un gran pintor que no sé si conoces. Teo Serna. Teo Serna, cuidado con Teo Serna. Cuidado, que es un pintor buenísimo. Uy, qué voces pega esto. Pega muchas voces, ¿no? Quiere decirse que Teo Serna es un pintorazo, como no os hacéis idea. Lo que pasa es que no está en la casa de San Juan, está en Manzanares, pero es igual. Su obra es muy, muy importante. Nada más. Y agradecer mucho a Antonio y a Mundo que han estado conmigo este rato y os agradezco muchísimo a los dos. Quiero decirse que estoy muy agradecida a todos vosotros que habéis venido a acompañarnos. Y nada más, muchísimas gracias. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo que le podamos contestar cualquiera de nosotros, pues... Y si... Sí, pero no cámara. Yo mi pregunta es aportación a todo lo que han estado diciendo Antonio, que estamos hablando de Isidro, cada uno poliédrico y multiverso, creativo, ¿no? Hay dos cosas que uno quiero comentar. A Isidro lo conocimos un grupo de jóvenes cuando empezó el cambio democrático y no había casi nada de cultura en Alcázar y queríamos hacer cosas, queríamos hacer cine, exposiciones, conferencias. Y entonces un día nuestro presidente, hicimos la asociación Ábrego, Antonio Segura, nos dijo: he conocido a un pintor de Madrid que nos ha dicho que puede colaborar con nosotros en hacer una exposición aquí en Alcázar. Y nos lo presentó en el Bar Uriana. Bueno, nos quedamos maravillados. ¿Cómo se adaptaron Manoli e Isidro a nosotros, a los jóvenes, ¿no? A lo que le planteábamos y cómo nos ofrecían posibilidades y alternativas, ¿no? Y siempre que estábamos con ellos aprendíamos un montón. De hecho, esa exposición se hizo en el Torreón, que era un lugar que estaba totalmente desacreditado, y Manuela e Isidro lo hicieron una de las exposiciones más bonitas que hemos visto aquí, ¿no? Esa es una cosa, ¿no? Y otra también, respecto a lo que ha dicho Antonio de la capacidad de ver, él, bueno, en una de sus salidas, pues fue a Quero, y en las casas estas que hay, las cuevas, donde vivía antes gente, pues pasó y vio que había caliches de haber
limpiado, vuelto a pintar, a repintar, que si había una boda de un hijo, que si entraba uno nuevo a vivir, y entonces había muchos colores. Y entonces, bueno, estoy convencido que, bueno, por lo menos yo, ¿no?, veo eso y digo, esto hay que quitarlo y tirarlo. Bueno, pues él cogió caliches y entonces tiene composiciones, cuadros, que creo que luego se hizo un trabajo, Andrés Nebot, La memoria de la cal o algo así, hizo una publicación, creo recordar, o presentó un trabajo en la Fundación. Y bueno, eso que hace muchísimos años, pues cualquiera no le hubiéramos dado valor, él sin embargo le dio todo un significado, ¿no? Tenía otra visión. Una cosa curiosa que ahora me he acordado, cuando estaba ilustrando el Quijote necesitaba un borrico, encontrar un borrico. Y ya sabéis que los borricos habían desaparecido prácticamente. Entonces a mí me preguntó, como yo tenía así relación por la calle, por mi barrio, pues había pastores y demás, y traté de informarme dónde podíamos encontrar un borrico. Y no fue fácil, pero al final me dijeron, pues en tal sitio hay un pastor que yo creo que tiene un borrico. Bueno, pues fuimos Isidro y yo al sitio donde nos habían dicho y efectivamente ahí estaba, era una borrica, y el pastor, bueno, Isidro tomó todos los apuntes, además me dio unos apuntes y además incluso los dedicó por haber participado en eso. Y lo curioso es que la borrica estaba militarizada, tenía cartilla militar, o sea, porque en caso de guerra los borricos también los tienen que coger para llevar las armas y eso. Y entonces nos encontramos que la borrica no se puede disponer de ella tan fácilmente, o sea que era un soldado, o sea que tenía una cartilla militar, tenía la medida, tenía todo, o sea, vamos, tenía como si hubiera hecho la mili, como la cartilla militar que tenía yo, o sea que la borrica estaba militarizada. Entonces, y fue muy curioso y con eso pues él aprovechó y hizo una infinidad de apuntes. Y otra cosa que no he dicho y que forma parte de esa versatilidad de Isidro es la tauromaquia. La tauromaquia. Conseguimos a base de bastante esfuerzo que nos hicieran un hueco en la Plaza de las Ventas durante San Isidro. La Plaza de las Ventas durante San Isidro tiene, hay varias salas, no recuerdo la fecha, y hay la sala Bienvenida y la sala Antoniete y claro, pues aprovecha la gente para utilizar esas salas en el periodo de los 30 días del San Isidro. Y, en fin, hicimos ahí gestiones, pero al final conseguimos que nos cedieran una de las salas, la sala Antoniete, que es la que tuvimos, y se montó la tauromaquia, que es una de las aportaciones de Isidro al mundo del toro, sin ser precisamente un gran aficionado, o sea, no era, sino era el interés que le despertaba ese mundo de vida, muerte, de retos, de afanes, de cosas, y hizo una tauromaquia que modestamente yo quiero decir que no envidia a ninguna de las tauromaquias que existen de Goya en adelante. O sea, hay muchísimas tauromaquias, pero la de Isidro está dentro de ese nivel que es genial, porque no copia a nadie. O sea, él interpreta el mundo del toro, las banderillas, el paseillo, el arrastre del toro, lo interpreta de una forma muy personal. Y eso le sirve para reforzar más aún la dimensión que tenía de capacidad de ver e interpretar. Era un trabajo magnífico. Yo por terminar ya también... perdón. Sí, bueno, yo si me permitís un poquito... Sí. Vamos a ver, estáis hablando, sois casi todos pintores, gente de arte. Yo soy el público, ¿vale? Soy esa persona que a veces adquiero algún cuadro porque soy el público. Y digo, ¿qué me gusta? Bien, lo primero, tengo que decir de Isidro lo que decía mi padre. Mi padre se llamaba Pacorro, que decía que era tal genio que nunca lo aparentaba, porque era una persona sencilla y buena.
Nunca se le subió a la cabeza lo importante que era, y lo era mucho, ¿vale? Y ahora os hablo como público. Antonio, has dicho que representaba la cósmica. Yo creo que Isidro fue desde siempre una persona que trabajó la abstracción, precisamente porque se ensimismaba, captaba la esencia. ¿Qué es lo que tiene de bondad sus cuadros sobre la Mancha? Que no es el paisaje, es la esencia, eso que los que estamos fuera de Alcázar, fuera de tu pueblo y de mi pueblo, sentimos como raigambre, lo llevamos, es nuestra rastra, lo tenemos cogido. Y luego hay una cosa que es esencial en la creación. Vygotsky, que era un psicólogo ruso que estudió mucho el tema de la creación, hablaba de 4 fases. La última, es decir, la tercera, es cuando él crea, tú lo decías ahora sobre la tauromaquia, su propia creación. Pero lo más importante es cuando la transmite. ¿Qué es lo que captamos el público? Nos transmite esa esencia y nosotros la sentimos. Es ahí donde creo que está el gran proceso de creación de Isidro. A través de esas acuarelas, a través de toda su pintura, nos va transmitiendo, porque él en su abstracción ha llegado a la esencia y nos la transmite, nos la comunica. El proceso de comunicación es el más importante que tenemos entre los seres humanos. Y el público, cuando no entendemos, pero captamos y nos gusta y apreciamos, es porque nos está comunicando. Bueno, esa es mi visión como público. Gracias. No, decía antes que solamente se nos ha olvidado la faceta de grabador. Yo creo que era un gran grabador. Tenemos ahí dos grabados y son magníficos, como utilizaba el agua fuerte, el agua tinta para los colores y demás. O sea, pintor, cualquiera cogemos un pincel, sin menospreciar a nadie, cualquiera cogemos un pincel y pintamos una casita, tal. Para hacer ya un grabado o una serigrafía necesitas otros medios que no todo el mundo domina, sobre todo agua fuerte y agua tinta. Y Isidro yo creo que fue un gran grabador con todo lo que se ponía, porque nosotros ya aparte de las obras también hemos querido estar y saber un poquito más de su obra. Entonces, por ejemplo, estuvimos viendo el mural que tiene en la iglesia de Consolación. Nos fuimos otro día a ver el mosaico de Horcajo de los Montes, ¿sabes? Bueno, vimos también el del mesón de Quijote. No sé si hay en Puerto Lápice, no sé si eso en la venta. Eso en la venta. No, pero eso no sé si lo hizo porque estaba Eusebio, el del que estaba aquí. Era la época eso de es, ¿no? José María Aparicio, presidente de la Diputación. Sí, pero ese lo tienen muy, no sé, yo creo que está muy abandonado. Está ahí, lo que es la bodega. Sí, no, lo que es el bar ese. Sí. Entonces, bueno, quiero decir con esto que en todo lo que se ponía desde, pues eso, el grabador, el mural, el mosaico, sí, yo para mí, ya te digo que es un gran artista. Y nada más, si no tenemos nada más, pues damos por finalizada esta mesa redonda o rectangular y darle las gracias a todos por su asistencia. Y bueno, yo por mí no tengo nada más. Manoli, ¿tú quieres algo? Muchas gracias. Anteriormente os he dado las gracias a todos y perdona que sea tan reiterativa. Gracias, muchas gracias por venir.